quiero enfocarme directamente en la palabra que hoy el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Y quiero que el Señor hable a tu vida y que puedas salir de este lugar realmente. Oro para que el Señor pueda transformar tu vida y que salgas de este lugar totalmente convencido y convencida de que Dios, cuando habla, cumple. Así que la palabra de Dios tiene autoridad. Y la palabra de Dios puede cambiar mi vida hoy. Pero creo que es mi actitud la que tiene el potencial para poder adueñarme de los milagros que Dios derrama en su palabra. Por eso es lo que vamos a hablar y cómo vamos a hacer este tiempo. Así que quiero que abras tu Biblia, una historia muy conocida, 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 10 al 17. Vamos a hablar de una mujer de Dios llamada Ana, que ella tenía la particularidad de que era estéril. Y vamos a hablar sobre este tema y creo que el Señor va a hacer algo concreto con nosotros en esta mañana. Dice la palabra del Señor, 1 de Samuel, capítulo 10. Versículo del 10 al 17. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contentas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba, Elí, el sacerdote, la observaba y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. ¿Abandonar el vino? Oh no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues está orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz. Que Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Señor, yo oro para que tú tomes el control de este lugar. Espíritu Santo, haz lo que solo tú puedes hacer, papá. Está en nuestro corazón salir de esta reunión totalmente movilizado por tu palabra, con una fe que alcance a creer tu palabra, Señor, que cambie actitudes en nuestra vida. Señor, gracias por lo que tú vas a hacer. Te doy el control, Señor, de los próximos minutos. Y como siempre te pido, papá, unge mis cuerdas vocales, para cada palabra que salga de mí esté ungida por ti, Señor, y pueda llegar hasta lo más profundo de la vida de mis hermanos. Y desde ahí producir un cambio genuino que rompa con estructuras mentales, que cambie con paradigmas en nuestra vida, que nos haga entender, Señor, de que tu poder, de que tu voz y de que tu palabra tiene la autoridad para cambiar el resto de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. No alcanza con escuchar la palabra poderosa de nuestro Dios. No alcanza con escuchar su palabra si seguimos actuando como si nada hubiese cambiado. No cambia, o la palabra de Dios no tiene la autoridad en nosotros si en nuestra vida no cambia nada en nuestro alrededor. Dios está liberando palabra sobre tu vida. Pero lo que hacemos después de escuchar esa palabra
puede marcar la diferencia entre ver el cumplimiento de sus promesas o no ver el cumplimiento de sus promesas. El Señor derrama palabras sobre tu vida. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y serás conocido por muchos. Mira que te llamo que te levantes y que te esfuerces. Todo lo que tú me pidas, yo lo haré. Todo lo que vos ates en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que vos desates en el cielo será desatado en la tierra. Palabras de Dios que están ahí marcando nuestro día a día. Pero ¿qué pasa si en mi realidad no cambian las cosas? Señor, yo creo en tu provisión divina. Creo en lo que tú puedes hacer en mi vida. Creo en que si yo vengo a servirte, todo a mi alrededor tiene que cambiar. Pero ¿qué pasa si las cosas no cambian? ¿Quién falla? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué lo estoy dando todo? Estoy diezmando, estoy sirviendo, estoy haciendo la célula, estoy siendo líder y no cambian las cosas a mi alrededor. Quiero desafiarte esta mañana que cambiemos el enfoque de la mirada. Quiero desafiarte esta mañana que podamos autoanalizarnos y ver, ¿no será que mi actitud no es la correcta? ¿No será que escucho la palabra de Dios, pero mi actitud continúa siendo algo en contra de lo que la palabra del Señor ya desató sobre mi vida? ¿No será que mi actitud no es la actitud que tengo que llevar frente a lo que la palabra de Dios dice de nosotros? Muchos escuchan la palabra tras palabra, promesas tras promesas, pero no ven los frutos porque siguen caminando con la misma tristeza. Siguen envueltos en el mismo temor. Siguen hablando de la misma queja. Siguen caminando con la misma frustración. Y no es que Dios no habló. No es que Dios no te vio. No es que Dios no desató algo nuevo sobre tu vida. Es que no siempre respondemos con fe. Y es lo que hoy quiero desafiarte en esta mañana. Porque dice la palabra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios actúa en ustedes los creyentes. No es simplemente oír la palabra de Dios. No es simplemente escuchar un mensaje. No es simplemente entender lo que Dios te quiere decir. Es que lo más importante es creer en lo que Dios te está diciendo y dejar que la palabra haga su trabajo dentro tuyo. Hoy vengo a decirte que levantarás tus alas como las águilas, correrás y no te fatigarás, empezarás y Dios va a traer bendición sobre tu vida. Todo lo que emprenda va a prosperar. Palabra de Dios para tu familia. Por eso hay que entender de que no es solamente oír, sino cambiar tu actitud, lo que produce un milagro en tu vida. Le pusimos como título a este mensaje que vamos a compartir hoy: fe para oír, actitud para recibir. Fe para oír, actitud para recibir lo que viene de parte de Dios. Ana, en los versículos que leímos al principio, en 1 Samuel capítulo 1. Ana, una mujer que vivió años de humillación. Pongo un poquito en contexto nada más. Para el pueblo judío ortodoxo que estamos hablando en esta época, una mujer, su función de la mujer, la razón de ser de la mujer en esa época, era de tener hijos. Esa era su única función, a tal punto que las mujeres y los hijos no se contaban cuando se hablaba de la multitud. Solo se contaba a los hombres. Y si vos estudiás esta historia, vas a entender
de que el esposo de Ana, se llamaba Elcana, tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y otra se llamaba Ana. Tranquilamente se puede hacer una novela mexicana con esta historia, tranquilamente. Porque Penina era la mala de la historia. Ella sí podía tener hijos. Y para aquellos que están preguntando por qué se podía tener dos mujeres en la época de muchas guerras, y los hombres siempre iban a la guerra y había mucha pérdida de hombres, y entonces las mujeres que quedaban viudas sí o sí tenían que vivir bajo la tutela de un hombre. Por eso es que Elcana tenía dos mujeres. Y la cantidad de mujeres te decía el estatus social donde vos vivías o lo que vos tenías. Por eso el rey David llegó a tener 1000 mujeres. Pero el punto es que Elcana tenía dos. Pobre Elcana. Nosotros no podemos con una. Elcana tenía dos. Y Penina, como sí podía tener hijos, se burlaba de Ana. Se burlaba por abajo. Yo sé que ninguno de ustedes tiene ese corazón, pero ella se burlaba de Ana. Le decía cosas como, ajá. Le mostraba la panza. Y esto lo vivió Ana por años. Hay que entender que culturalmente Ana se sentía que no servía. La razón de ser de la mujer no lo existía para ella. Y eso trajo una gran angustia en su corazón, una gran angustia en su vida por años. Y esta familia que vivía en las montañas, una vez al año bajaban y iban al templo, al tabernáculo. Y ahí pasaban días en la iglesia. Y traían sus ofrendas y el sacerdote lo que hacía era repartir entre todos los que venían comida. Y lo que hacía cada patriarca, cada hombre de la familia, era repartir la comida a sus esposas. Y lo que hacía Elcana era, le daba más comida a Penina porque tenía hijos. Y a Ana le daba las sobras porque no tenía hijos. Entonces un día Ana, cargada de angustia y dolor, de sufrimiento, en ese lugar se aparta a un lugar lejano y levanta una oración sincera. Para aquellos que están en el post de encuentro saben de lo que estoy hablando. Una oración sincera conmueve el corazón de Dios. Y Ana en ese lugar, como no podía expresarlo de forma verbal, porque no quería que a su alrededor la escuchen y la sigan acusando, ella vino delante del Señor y hacía esto, mirá. Oraba, pero no decía ninguna voz, no emitía ningún sonido. El sacerdote que la miraba de lejos dijo, ¿y esta? ¿Está borracha? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces se acercó a Ana y le dijo, escúchame, ¿cómo vas a venir a la iglesia borracha? Y Ana le dijo, no señor, no tome nada, ni vino ni nada más fuerte. Así que se ve que Ana conocía un poquito de bebidas. No tomé ni vino ni nada más fuerte. Simplemente vengo delante del Señor a decirle una petición que está agobiando mi corazón. Y la palabra de Elí es lo que desató el milagro en su vida. Hasta ese momento, Ana no quería ni comer. Estaba inmersa en una angustia, una depresión tan fuerte que hasta la gana de comer le sacaron. No tenía ganas de vivir. Llegó a lo último porque su esperanza de vida estaba perdida. Y levanta esa oración sincera. Y las palabras de Elí es lo que produce un gran cambio en su vida. Porque Elí le dijo, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que ha pedido. Y no sé si estás entendiendo hacia dónde voy con este mensaje, pero hoy quiero decirte de parte de Dios, ve en paz a tu casa, porque Dios te ha concebido lo que está en tu corazón esta mañana. Derramó el milagro sobre tu vida. Ana se presenta con tanta humillación,
y con un profundo dolor adelante del Señor. Pero lo más impactante viene en lo que pasa después con Ana. Lo que pasa después de que ella recibió este mensaje de parte del sacerdote. Porque en el versículo 18, que no lo llegamos a leer hoy, dice, y ella se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Ella vino delante del Señor. Estaba angustiada, triste, hace una oración sincera. El sacerdote le dice, vete a tu casa, vete en paz, porque lo que pediste al Señor, el Señor te lo dio. Ella se levantó, se secó las lágrimas, dijo, ya no tengo por qué estar triste. El Señor ya hizo el milagro en mi vida. Empezó a caminar, fue, le dijo, Penina, dame lo que me corresponde. Y empezó a comer delante de Penina y dijo, no sabe lo que Dios va a hacer conmigo. No sabe lo que Dios va a hacer con mis hijos. No sabe lo que Dios va a hacer con mi empresa. No sabe lo que Dios va a hacer con mi emprendimiento. No sabe lo que Dios va a hacer con mi célula. No sabe lo que Dios va a hacer en mi barrio. No sabe lo que Dios va a hacer en mi empresa. Empezó a comer. Y dice la palabra que luego de eso, todo cambió para ella. Quiero que vos entiendas este punto. Ella no tenía el hijo todavía. Ella no tenía el test positivo en la mano todavía. Pero ella tenía una palabra de parte de Dios y su actitud fue diferente. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, la palabra está derramada. Tu actitud tiene que ser diferente. Antes era eso, ahora soy nueva persona. Mi actitud cambió. Porque una palabra de Dios puede cambiar tu historia. Pero la actitud determina si vivís ese cambio. La actitud es lo que determina si vas a vivir ese cambio. Hoy no quiero hablarte solo para el domingo. Este mensaje no es para este domingo. Hoy no quiero enfocarme en tu domingo. Porque si hacemos eso, vamos a crear una comunidad que demanda domingo tras domingo aliento para poder aguantar la semana. Agua para no tener sed durante la semana. Hoy no quiero hablarte a tu domingo. Hoy le quiero hablar a tu semana. Hoy le estoy hablando a tu miércoles. Le estoy hablando a tu viernes. Le estoy hablando a tu jueves. Hoy le estoy hablando a tu semana. Porque quiero entregarte principios que te van a acompañar en el resto de la semana. Y cada vez que necesites volver a creer en su palabra, te acuerdes de lo que hoy estamos hablando. Hoy quiero hablarte cuando te enfrentás a peninas en tu vida. Hoy quiero hablarte cuando te enfrentás a zonas de angustia, de dolor, de sufrimiento. Quiero que ese día te acuerdes de este mensaje. La palabra de Dios es poderosa. Tu actitud tiene que cambiar. Tu actitud tiene que poner, Dios está primero en mi vida y Él lo va a cambiar todo. Estos no son solo puntos para anotar. Son la llave que van a poder hacer que abrir lo que Dios ya desató para tu semana. Y quiero que lo abraces con esa intención. 3 puntos quiero decirte que van a poder ayudarte con tu actitud. Primero, tu actitud de hoy puede abrir el cielo de mañana. Tu actitud de hoy puede abrir el cielo de mañana. Quizás hoy estás orando por problemas económicos en tu familia. Quizás hoy estás orando por un emprendimiento que no florece. Hoy estás orando por salud, por sanidad. Estás orando por tus hijos. Estás orando por tu matrimonio. Estás orando por diferentes cosas en tu vida. Quiero decirte que tu actitud de hoy determina el milagro de mañana.
Y quiero darte la historia de José, Génesis capítulo 40 y 41. Una historia muy conocida, el soñador José. Pasó por un sinfín de cosas. Fue preso injustamente. Y ahí, en ese lugar, en esa cárcel, tranquilamente, él podía haber dicho, bueno, mi actitud ahora tiene que ser de un preso. Dios me trajo a este lugar y tengo que estar acá siendo un preso más. Pero la actitud de José, a pesar de que estaba preso injustamente, él siguió trayendo su llamado a ese lugar. Él tenía un don que era la interpretación de sueños. Y en ese lugar se encontró con el copero del rey y con el panadero del rey. Y el copero del rey era el que probaba las bebidas, porque en esa época se ponían muchos venenos en las copas del rey. Entonces el copero que estaba preso, quién sabe por qué. Y el panadero que estaba preso, quién sabe por qué. Cuestión de que se encuentran con José y le cuentan sus sueños y José interpreta el sueño. Y el copero le pasa exactamente lo que ese sueño estaba. Razón que sale de estar preso. Y José le dice, hey, no te olvides de mí, mira que estoy acá. Queda tranquilo, le dijo. El punto está que se fue y se olvidó por completo de José. 2 años tardó. 2 años pasaron desde ese evento. Y en esos 2 años José tranquilamente pudo haber tirado la toalla. Señor, estoy acá, estoy haciendo tu voluntad, sigo trayendo mi propósito, pero se olvidaron de mí. Hasta vos te olvidaste de mí. Pero todo lo contrario. Dice la palabra que la actitud de José resaltaba del resto. Era un ejemplo dentro de la cárcel. Su actitud era totalmente distinta. A tal punto que llamó la atención de los encargados. Y cuando surgió un inconveniente con el rey y tuvo un sueño que nadie lo podía interpretar, ahí se acordaron de José y lo fueron a llamar. Pero el punto está en que él estaba injustamente preso. Y aunque fue olvidado su actitud correcta, la de servir con fidelidad en la cárcel, lo puso en una posición para un milagro futuro. Ser recordado en el momento clave. Tu actitud frente a tu desafío puede parecer invisible, pero Dios nunca olvida a los que se mantienen fieles. En el momento correcto, tu actitud habrá preparado el corazón para poder estar pisando tu palacio. Hoy quiero decirte que la cárcel fue su escuela, pero su actitud fue la llave que le abrió el palacio. Hoy quiero decirte de parte de Dios que no sé en qué cárcel vos sientas que la vida te está metiendo, pero es tu actitud de hijo e hija del Dios Altísimo, de que por más que caigan 1000 y 10,000 a mi alrededor, a mí no me tocarán, porque tu palabra vive conmigo, porque tu Espíritu Santo estás conmigo. Voy a mantenerme de pie. Mi actitud va a ser una actitud del Hijo del Rey. Y esa situación negativa va a ser la escuela que te va a preparar para el palacio que Dios tiene planeado para tu vida. Voy a lanzar una bomba. Y ruego que el Espíritu Santo que haga algo en tu corazón. Tal cual, bomba, dile. Dios jamás va a darte provisión en sobremanera en tu vida si no sabes manejar la humildad. Primero tienen que llevarte a la escuela de la humildad para luego poder llevarte al palacio de la sobreabundancia en tu vida.
Pablo lo dijo así: sé vivir en la escasez como sé vivir en la sobreabundancia. Jamás Dios va a darte algo a tu corazón que sabe que te va a hacer mal. Tienes que prepararte para eso. Y tu actitud frente a la escasez, tu actitud frente al momento donde no hay, tu actitud frente al momento donde parece que el mundo se te cae encima, es donde Dios dice: ah, mi hijo lo entendió, mi hija lo entendió. Ángeles, prepare una medida que llena de su poder y de autoridad para su vida. Ahora es el momento de levantarlo. Me duele en el alma cuando veo a personas dentro de la iglesia, no en esta iglesia, gracias a Dios lo cubro con tu sangre, en otra iglesia. Personas que conocemos su historia de vida, que sabemos cómo llegaron a la iglesia, con una mano delante y una mano atrás. Pero Dios lo bendice, le da su empresa, le da su negocio, le da su proyecto. Y lo que pasa a continuación es que se olvidan de la iglesia. No vienen a las reuniones. Ni siquiera vienen a las noches de oración. Porque no entendieron que todo lo que Dios te dio, también Dios te lo puede quitar. Porque nuestro Dios es un Dios celoso. Y lo que Él prepara en nuestro corazón es para poder disfrutar su abundancia, para ser de bendición para otros, para ser de bendición para los demás. Quiero honrar la vida de Luis. Quiero honrar la vida de Nati. Ellos están trabajando sobremanera, llevando adelante diferentes desafíos. Pero siempre están presentes en los encuentros. Contá conmigo en cada situación. Contá con nosotros. Veo cómo hago. Veo cómo me arreglo. Ellos entendieron que el reino de Dios se estableció con un corazón de servicio. Te preparan. Te preparan. Un corazón humilde tiene que ser forjado para poder abrazar la grandeza de Dios en tu vida. Lo segundo, la palabra necesita la actitud correcta. La palabra necesita la actitud correcta. Naamán, en 2 Reyes capítulo 5, una historia donde el jefe del ejército sirio se encuentra que tiene lepra, una enfermedad que literalmente hace caer la piel. Y era todo un problema para el rey. Se enteran que en el pueblo de Israel hay un profeta llamado Eliseo que puede hacer la diferencia en su vida. Así que Naamán se acerca a donde estaba Eliseo y recibe una palabra de parte del profeta Eliseo, que se lave 7 veces en el río Jordán. Pero este Naamán se enoja, se ofende y está a punto de volverse a su lugar. Se ofende porque dice: en mi país hay también ríos. ¿Por qué no me puedo meter en ese río? ¿Por qué no me atendió Eliseo? Porque Eliseo lo mandó a su sirviente que le diga estas cosas. Y él se ofendió porque era el comandante del ejército de Siria. Tenía que atenderlo el profeta y arrodillarse delante de sus pies. Su orgullo no dejó ver el milagro. Y esa situación que Naamán vivió hizo tanta bronca en su interior. Porque a veces queremos que Dios actúe como nosotros queremos. A ver, ¿por qué tengo que traer los diezmos a la iglesia? A ver. Son unos vivos ustedes. ¿Qué hacen con esa plata? ¿Qué hacen con esa plata? No, voy a hacerlo como yo quiero. Voy a agarrar el diezmo, voy a comprar 2 cajones de tomate de perita y voy a repartir a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el diezmo lo manejo yo. Porque yo elijo mi río donde meterme, no el profeta. Hay veces que no se trata del corazón, no se trata de la actitud, no se trata de la cantidad, sino se trata de tu corazón o la actitud frente a tu corazón. Es lo que Dios determinó, es lo que Él dijo. Y que el punto
que vos podés entender la historia de Naamán es que me encanta porque él dijo y se enojó porque el profeta lo mandó a meterse en un río Jordán, donde él pensaba en su lugar, en su país tenía mejores ríos. Y se enoja, se ofende. Y está a punto de volverse a su casa, pero un siervo, gloria a Dios porque ni siquiera su nombre aparece en la Biblia, lo confronta. Lo confronta con humildad. Y en el versículo 13 de 2 de Reyes capítulo 5, vas a ver que dice, si el profeta te hubiese mandado algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué no hacer caso a algo tan simple? Y Naamán cambia su actitud. Y dije, ¿sabes qué? Tenés razón. Tengo que ser humilde de corazón. Es algo simple que Dios te pide. Es algo simple. Andá, metete en el río Jordán 7 veces. Y el Señor va a bendecir, va a sanar tu vida. Es algo simple. Y Naamán cambió su actitud. Dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a hacer eso. Y lo que pasó a continuación en la historia fue que él recibió el milagro en su vida. ¿Por qué? Porque un acto de humildad abre el cielo para nosotros. Y el cielo no se cierra por falta de poder, se cierra por falta de disposición a escuchar su palabra, a ser fiel a lo que Dios nos manda a hacer, a entender el orden de las cosas. Tal vez tu milagro ya fue liberado, pero necesita que cambies tu cara, necesita que cambies tu tono de voz, necesita que cambies tu disposición. Naamán casi lo pierde lo eterno por una emoción del momento. ¿Vas a dejar que tu orgullo retrase el milagro que Dios tiene para tu vida? La única forma de romper con la maldición de la escasez y la pobreza en tu vida es a través de los diezmos. Le guste a quien le guste. Porque es lo que Dios produce, una bendición para tu vida. Y es donde rompe todo en tu vida. Rompe con el yugo. Rompe con la escasez. Rompe con la pobreza, porque empiezas a entender en tu cabeza que no se trata de tu esfuerzo, no se trata de tu capacidad, no se trata de lo que puedes hacer o no hacer. Se trata de creerle a Dios. Señor, tu palabra me dice que venga el río Jordán, que deje el 10% de todas mis entradas. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que saldré sano de este lugar. Y yo lo creo, Señor. Y Él va a bendecir el 90% de todos nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque Él provee cuando le creemos a Él. La palabra necesita la actitud correcta. Estás orando por bendición. Estás orando por multiplicación. Estás orando por un cambio. Estás orando por tu negocio. Estás orando por tu emprendimiento. ¿Qué actitud tenés frente a lo que Dios demanda? ¿Cuál es tu actitud? Todo muy lindo, Señor, yo te creo. Bendice mi vida, Padre, multiplica, dame una empresa, dame un negocio, lo abrazo, Señor. Pero ¿cuál es tu actitud frente a lo que el Señor demanda? Porque lo cambia todo. La palabra necesita la actitud correcta. Tercero y último, para terminar. El milagro comienza cuando cambia tu mirada. El milagro comienza cuando cambia tu mirada. Hay una historia en Génesis capítulo 21 sobre una mujer llamada Agar. Agar fue la sirviente de Abraham. Y Ana, como no podía tener hijos, se le ocurrió la maravillosa idea de decirle a su esposo, acostate con mi sirvienta y ten un hijo con ella. Hay que entender el contexto. Las sirvientes eran parte de los objetos de la dueña de la casa. No era tratada como una persona. Entonces lo que literalmente
Ana estaba proponiendo a su esposo que tenga un hijo con otra mujer, con un vientre pestrado. Y a ese hijo Agar le llamó Ismael. Luego se cumplió la promesa de Dios y Ana tuvo su hijo. Y ella le llamó, Sara tuvo su hijo y ella le llamó Isaac, el hijo de la promesa. Pero Ismael creció igual que Isaac, pero Ismael era más grande que Isaac. Entonces lo que pasó fue que Ismael empezó a cargarlo a Isaac, a tratarlo con desprecio, dice la palabra. Y cuando vio Sara esto, no lo pudo soportar. Dijo, decía a tu sirvienta y a ese nene que tienen ahí que se vayan de la casa. Abraham dijo, bueno, es lo que vos querés. Así que Abraham agarró un bolsito, una mochila, le puso agua, comida. Ahí tenés el desierto, Agar, Dios te bendiga. Y la mandó al desierto con el hijo. El tiempo pasó, dio vueltas en el desierto. Llegó un momento en que ya no había más agua, no había más comida. En el medio del desierto. Y Agar lo que hace es dejar a su hijo abajo de un arbusto y caminar para atrás para no verlo morir. Y se tiró a un costado del desierto. Y es ahí donde interviene nuestro Dios. Porque Agar en el desierto y su hijo Ismael está a punto de morir de sed. Ella lo deja a la distancia para no verlo morir y se sienta a llorar. Pero Dios escucha al niño y le abre los ojos a Agar para que vea un pozo de agua que estaba cerca de ella. El milagro estaba ahí, pero ella no lo veía. El milagro estaba ahí, pero ella se perdió la oportunidad de poder ver el milagro. Porque muchas veces el milagro no aparece cuando cambia la circunstancia, sino cuando Dios cambia tu perspectiva. No necesitas un nuevo camino, necesitas nuevos ojos. ¿Sabes lo que pasó con Agar? Sus ojos estaban tan llenos de lágrimas, había tanto dolor en sus ojos que no podía ver con claridad que cerca de ella había un pozo de agua esperando. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, cambia tu actitud, secate las lágrimas y mira a tu alrededor. Empezá a ver las cosas de otra perspectiva, porque hay un pozo de agua cerca de tu realidad que puede cambiarlo todo en tu vida, cambiar tu realidad, traer un milagro para tu vida. Hay un pozo de agua que está esperando que vos lo veas y cambies tu vida. Hay que entender que no estás abandonado. A veces estamos desenfocados. No es que Dios nos abandonó, que no estamos mirando las cosas correctas. ¿Qué estás dejando morir por una mirada vencida? Dios no te abandonó. Solo quiere que levantes la cabeza, que cambies tu actitud. No somos víctimas, somos hijos del Dios Altísimo. Él ya nos seleccionó antes de nacer. Él ya puso en nosotros la estirpe real. Somos parte de su reino en la tierra, embajadores del reino de Dios en este lugar. Donde vos estés, hay multiplicación. Donde vos estés, hay bendición, hay sanidad, hay libertad. Porque es lo que somos. Levanta tu cabeza. Porque hay un pozo esperándote. Pero tus lágrimas no te lo dejan ver. Hay una verdad. Que nuestro Dios cumple sus promesas. Pero los ojos angustiados no nos dejan creer lo que Dios puede hacer. Hay momentos en la vida donde no cambia nada por fuera, pero puede cambiarlo todo por dentro.